Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 27, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 2. La Escuela de Frankfurt, 891. Las coordenadas culturales. El marxismo occidental, la tradición dialéctica y las filosofías tardoburguesas. Si el capitalismo de Estado, el comunismo y la sociedad avanzada constituyen las coordenadas históricas dentro de las cuales se ha formado la reflexión frankfurtesa, el marxismo occidental de Lukács y de Korsch, la tradición dialéctica de Hegel y de Marx, las filosofías tardoburguesas, el psicoanálisis y el arte vanguardista representan las coordenadas culturales. Los puntos comunes que unen a los frankfurteses con historia y conciencia de clase de Lukács y con marxismo y filosofía de Korsch son muchos. Entre ellos recordamos, inciso A, la recuperación del espesor filosófico del marxismo y de sus matrices hegelianas. Inciso B, la importancia atribuida a la dialéctica y a las categorías de totalidad y de alienación. Inciso C, el abandono de la interpretación económico-determinista del marxismo y la acentuación de su fisonomía humanística e histórica. Inciso D, el relieve concedido a la llamada superestructura. Inciso E, el rechazo del materialismo dialéctico de raíz engelsiana y soviética. Inciso F, la manera básicamente antidogmática de relacionarse con el marxismo, entendido como filosofía abierta y no como exégesis de un texto sagrado. Los puntos de divergencia esenciales entre la Escuela de Frankfurt y el marxismo occidental, sobre todo el de Lukács, consisten, al contrario, en el rechazo de un saber histórico total y en la glorificación del partido y de su papel. Además, mientras que Lukács terminó por alinearse con las directrices de la Internacional Comunista, la Escuela de Frankfurt fue radicalizando cada vez más su fisonomía herética del marxismo nuevo y creativo, más desviante, como se ha dicho, que militante. Tales diferencias se observan también en la desigual manera de relacionarse con Hegel y por reflejo con Marx, evidente desde la introducción de Horkheimer y de los numerosos artículos aparecidos en los 30 años en la revista, más tarde recogidos en Christliche Theorie, Frankfurt, 1968. Horkheimer reconoce en Hegel, contemplado como centro de la filosofía moderna, el mérito de la dialéctica y el esfuerzo por proceder más allá de los dualismos clásicos de la historia del pensamiento. Además, ensalza al filósofo alemán por haber desinteriorizado y desprivatizado la tradicional visión del hombre y por haber sostenido el destino social e histórico del espíritu. Hegel ha liberado esta autorreflexión de las ataduras de la introspección y ha demandado a la historia el problema de nuestra esencia. Para Hegel, la estructura del espíritu objetivo no emerge del análisis crítico de la persona, sino de la lógica dialéctica universal. Su curso y sus obras no son el fruto de libres decisiones del sujeto, sino del espíritu de los pueblos hegemónicos, que se suceden a través de las luchas de la historia. El destino de lo particular se cumple en el destino de lo universal. La esencia, el contenido sustancial del individuo, no se manifiesta en sus acciones personales, sino en la vida del todo al cual pertenece. Con Hegel, el individualismo se ha transformado así en una filosofía social. De Hegel rechaza, al contrario, sus aspectos sistemático-absolutistas, conexos a su pretensión de un saber omnicomprensivo, y los aspectos teológico-providenciales conexos a su doctrina del espíritu. En particular, al hegeliano saber infinito, Horkheimer opone la tesis según la cual el pensamiento marxista no se propone conocer una totalidad o una verdad absoluta, sino transformar una determinada situación social. A la mitología idealista del espíritu opone la tesis de los individuos concretos como productores de la totalidad de las formas históricas de la vida. A la ontologización y fetichización de la dialéctica, o sea, a la elevación panteística de la historia a realidad sustancial, opone la tesis dialéctica como construcción humana. Considerada en sí, la historia no tiene razón alguna, no es una entidad ni espíritu al cual debamos doblegarnos,
ni un poder, sino una suma conceptual de eventos resultantes del proceso social de vida de los hombres. La historia no da ni quita la vida a nadie, no plantea deberes ni lo resuelve. Solo los hombres reales actúan, superan obstáculos y pueden conseguir reducir los sufrimientos particulares o generales que ellos mismos o las potencias de la naturaleza han creado. La historia autonomizada panteísticamente en entidad sustancial unitaria no es otra cosa que metafísica dogmática. A la idea de una racionalidad intrínseca y pregarantizada de la historia opone la tesis de la imprevisibilidad del devenir. A quien actúa políticamente, la teoría materialista se le ofrece. La teoría materialista no le ofrece ni siquiera el consuelo de que podrá alcanzar necesariamente su propio fin. En fin, al optimismo metafísico de Hegel y a su historicismo absolutorio y justificante, Horkheimer opone el conocimiento pesimista, madurado en la escuela de Schopenhauer, de que la andadura de la historia pasa a través del dolor y de la miseria de los individuos, y que en ella la imagen de la justicia perfecta nunca puede realizarse del todo, ya que incluso si un día una sociedad mejor sustituirá al actual desorden y se desarrollará, la miseria pasada no será compensada, ni será superada la necesidad de la naturaleza circundante. Como veremos, esta polémica anti-hegeliana, que manifiesta la inclinación de Horkheimer por un Hegel, sin la prevaricación del sistema, y que choca simultáneamente con una cierta manera de entender a Marx, resulta importante tanto para distanciar el marxismo frankfurtés de aquel otro, sin duda más hegelianizante y absolutista de Lukács, como para aferrar una de las matrices de la dialéctica negativa de Adorno y de su polémica contra la totalidad hegeliana, así como para comprender los resultados finales del pensamiento de Horkheimer. Paralelamente a este encuentro-choque con Hegel, la naciente Escuela de Frankfurt ha seguido desarrollando una incesante confrontación polémica con el conjunto de las filosofías tardoburguesas de finales del 800 y principios del 900, por las que sus representantes, al menos al principio, han sido influidos. La filosofía de la vida, el historicismo, el neocantismo, la fenomenología, el existencialismo, el neopositivismo y el pragmatismo. La teoría crítica fue formulada indirectamente por una serie de críticas a otros pensadores o corrientes filosóficas. Por lo tanto, se desarrolló a modo de diálogo y su génesis fue dialéctica, al igual que el método que se propuso aplicar a los fenómenos sociales. Solo dentro de sus justos límites podemos comprenderla plenamente. En efecto, descartando las diversas tentativas revisionistas por amalgamar el marxismo con movimientos filosóficos de tipo burgués, Horkheimer, a través de la revista, se propuso conducir en contra de las secuelas de las filosofías metafísicas y adialécticas una batalla histórica que será seguida por los restantes maestros de la escuela. Batalla dirigida a hacer valer la superioridad del marxismo crítico dialéctico sobre las restantes formas de pensamiento. Horkheimer entra en conflicto, sobre todo en la Lebensphilosophie, desde Dilthey a Bergson, acusándola sustancialmente de, inciso A, subrayar excesivamente la subjetividad y la interioridad, a expensas de la dimensión material del vivir y de la acción histórico-social. Inciso B, combatir la degeneración del racionalismo burgués mediante un pensamiento antiintelectualista próximo a la irracionalidad, olvidando que, tal y como escribirá más tarde Adorno, la filosofía exige hoy, como en tiempos de Kant, una crítica de la razón mediante esta, no su apartamiento o eliminación. Como veremos, los frankfurteses expondrán opiniones análogas a propósito de la fenomenología y del existencialismo, hablando, a propósito de tales filosofías, de formalismo, esencialismo, antihistoricismo, subjetivismo, idealismo, conservadurismo, etc. Con el tiempo, las diatribas frankfurtesas han terminado dirigiéndose sobre todo hacia el neopositivismo, cuyos miembros fueron obligados también a emigrar a América, donde hallaron un clima más favorable a sus ideas.
Dejando para más tarde la exposición de las relaciones entre positivismo y teoría crítica, recordemos que uno de los primeros ataques al neopositivismo estaba representado por un artículo de Horkheimer, publicado en la Zeitschrift en 1937. En tal trabajo, en el que aparece ya el esquema de fondo de todas las controversias posteriores, él afirma que, a diferencia del empirismo, que en ciertos aspectos ha revestido históricamente una importancia crítica e innovadora, tanto es así que los iluministas han utilizado sus ideas para combatir la cultura y el orden social existente. Las actuales formas de positivismo se caracterizan por una absolutización acrítica de los hechos y por una aceptación conservadora del status quo burgués. Metafísica neorromántica y positivismo radical se fundan ambos sobre la triste constitución de una gran parte de la burguesía que ha renunciado por completo a la confianza de poder mejorar la situación, confiando en su propia capacidad y temiendo un cambio decisivo del sistema social, se somete pasivamente al dominio de los grupos capitalistas más fuertes. Idéntica repulsa manifiestan Horkheimer y los frankfurteses hacia el pragmatismo. Declaradas simpatías mostraron, por el contrario, para con el psicoanálisis.